¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural, en esta mesa completa, que me da mucho gusto verlos, de verdad verte, mi querida Charo Areño. ¿Cómo estás? Es un buenas gusto, noches. Trini, es un gusto también de nuevo estar aquí con mis compañeros. Ahora nos tocó, a diferencia de la vez pasada, que eran mayoría, que éramos mayoría, ahora solo. Nuestros compañeros son mayoría. Así es. Gabriel Ibarra. Siempre encantado de estar con ustedes y ahora está Augusto, Guillermo, Charito. Gracias. Guillermo Velasco. Pues es un placer, con temas me parece que siempre de interés para todos en esta mesa y en este inicio de semana, así que bueno, creo que se va a poner bueno. Sin siempre. duda, sin duda. Augusto Chacón. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches, qué gusto, buenas noches a todas, a todos. Gabriel, Charo, Guillermo, qué privilegio. Bueno. Pues el día de hoy o esta noche del lunes, iniciando ya con la primera edición del mes de agosto, vamos a platicar de algo que acecha varios estados del país, pero sin duda hay que hacer hincapié en Guerrero y Michoacán. Vamos a hablar de la inseguridad en estos dos estados, sobre todo las zonas de Tierra Caliente también. Y un tema que no podemos dejar de lado, y es que el día de mañana se vence el plazo para que aquellos que son pues contendientes a presidir el Frente Amplio por México acumulen estas 150,000 firmas para poderse postular. Así que esos son nuestros temas esta noche y le doy la más cordial bienvenida a usted, por supuesto, que nos acompaña desde su hogar. Y Gabriel Ibarra, lamentable las noticias, ¿no?, que trascienden en la semana pasada y este fin de semana tan solo en Guerrero 17 homicidios, se coloca dentro de los primeros estados, ¿no?, con altos índices de delincuencia, sobre todo el homicidio doloso. ¿Pega a la clase política este fin de semana, Gabriel? Sí, pega a la clase política. La semana pasada había sacudido con el asesinato de uno de los operadores de Marcelo Ebrard, y cercano a la familia de la gobernadora Erika, ¿se llama? Evelyn Salgado. Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio. Y luego asesinan a una prima y al esposo, ¿no? Al esposo que había sido jefe de la policía. Al esposo lo asesinan, la prima la dejan herida. La dejan herida y el esposo había sido jefe de la policía de Acapulco cuando Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal. ¿Qué está pasando en Guerrero? Porque la violencia común, la que vivimos los mexicanos en todos los estados, que cada día, pues esa prácticamente pasa desapercibida. Ahora esto tiene relevancia porque le pega a la familia que está gobernando Guerrero. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿En qué conflicto están metidos? ¿Qué no cumplieron? ¿Qué mensaje le están enviando estos grupos criminales? Eso no lo sabemos. Además, conociendo la forma de actuar del mismo Salgado Macedonio, que al tema de los grupos criminales, pues siempre le ha sacado la vuelta, incluso de alguna manera ha minimizado incluso el accionar de estos grupos, y ahora ellos lo están sufriendo en carne propia. Ellos, precisamente, que son los grandes promotores de ese concepto de abrazos, no balazos, un Estado no violento, un Estado no represor, le llaman, y les está pegando, les está golpeando. Y lo de Michoacán, pues eso ha sido constante, como también ha sucedido en otros estados del país, donde la violencia sigue adelante. Pocos resultados realmente se han registrado en estos 5 años en torno a la problemática de seguridad del país, que es el principal problema que sufrimos, cuando las estrategias de este gobierno pues simple y sencillamente no han dado resultados. Las estadísticas que muestran es que han disminuido los delitos, pero la verdad es que es mínimo. Si es que eso realmente fuera cierto, la verdad es que no se siente. Sentimos más bien que hay más inseguridad, que sigue la inseguridad y que los grupos criminales siguen golpeando. Lo mismo puede pasar, hoy pasa en Guerrero, pasa en Michoacán, pero puede pasar en Colima, en Tamaulipas, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, en todos lados. Y la Guardia Nacional, que ya tiene 4 años de haberse fundado, pues simple y sencillamente no dio resultados. Pareciera pues que son nada más observadores, una especie de floreros, pero trabajos de fondo, de inteligencia que se realizaran,
pues no lo vemos, ¿no? Y prácticamente el sexenio ya se le fue al presidente López Obrador. Bueno, es Zulema Carvajal Salgado quien aspiraba o se estaba perfilando para ser presidenta municipal de Iguala. Y sobre todo en esa situación, ella acusa directamente al presidente municipal de Iguala, en este atentado contra su marido que falleció lamentablemente. Ella es prima de la gobernadora, días antes había sido el tío de la pareja sentimental de la gobernadora, el que fue asesinado. Lamentable esta situación, como bien dice Gabriel, va creciendo. Ya en todos los estados prácticamente tenemos al crimen organizado incrustado. El punto tocaba Michoacán, pues sí. O sea, ya tenemos años hablando de esa situación de la inseguridad en Michoacán, pero está tocando el hecho de que tortillerías, más de 400 tortillerías de la industria de la masa y la tortilla, que incluso amenazan que pudieran ser 3,000 en todo el estado, cerrar, como ocurrió en días antes. No, sí, es Uruapan, pero esto de qué te habla, le está tocando al sector económico y están advirtiendo que pueden ser otras áreas del sector económico, no nomás este sector de la tortillería. Que para ponerlo en el contexto, ¿no? Se les amenazó y les pidieron que cerraran y cerraron 400. 406, 409 más o menos, pero tocó también el tema Colima. Colima desde empezó el año, febrero, marzo, era diario enfrentamientos, diario asesinatos, diario era eso, y te lo digo porque nosotros tenemos un corresponsal, y la información era de diario en Colima. O sea, la que se intercambian en los medios de comunicación, por ejemplo, ahí tu corresponsal, todo tenía que ver con inseguridad. No, y todo lo que hacían, bloqueos en carretera, asesinatos, pero si nos vamos más allá, la recomposición del tejido social, todavía no podemos percibirlo, todavía esa percepción de como ciudadana o como ciudadano, la percepción de inseguridad, y bien lo dijo Gabriel, las autoridades federales, estatales y municipales nos hablan y nos presumen de una baja en los delitos, sin embargo la percepción de inseguridad ahí está. O sea, la gente que te pide derecho de piso, o sea, son las ciudades fronterizas, las ciudades, zonas urbanas, donde van la delincuencia organizada y te pide una cantidad por estar seguro, entre comillas, o que no se metan contigo. Hay zonas y que las autoridades conocen, las corporaciones policíacas conocen dónde están, dónde se vende la droga, dónde está todo este tipo de situaciones de ilícitos que se están dando, y no es posible. O sea, lo de inteligencia se queda abajo eso. Porque la Guardia Nacional es otra, o sea, lo hemos criticado aquí en varios programas, el hecho de que vemos nomás los convoyes de donde va la policía estatal. Pero después de un suceso, ¿no? Sí, definitivamente. Se está acomodando dependiendo de donde haya más... Llegan después, llegan tarde y después en un despliegue más bien de naturaleza mediática, me parece a mí. Fíjate que esto que refiere Charo me parece muy importante. Hay la diversificación del crimen organizado. Opera en varias regiones, opera en sectores distintos. No solamente es el tema de las tortillas, es el tema de los aguacateros en Michoacán, en donde ya es vamos a decir, yo me atrevería a decir lamentablemente que es un SAT paralelo. Ya no solo te cobra impuestos el gobierno, sino hay el cobro de impuestos, entre comillas, del crimen organizado. O al revés, Guillermo. O al revés. El paralelo es nuestro SAT. O el paralelo, como lo queramos ver. Sí, porque te cuesta más, es como, tiene una estructura mucho más demandante, ¿no? Sí, porque si no la pagas, entonces a veces se paga con la vida. Sin duda. Sí. Lo que quiero decir es que se entra, como lo queramos ver, pero entras a la ruta del Estado fallido. ¿Por qué? Porque efectivamente hay quien ejerce coercitivamente un poder para tener recursos tuyos a cambio de tu vida, de que puedas trabajar, un poder paralelo, en ocasiones más fuerte que el poder formal, quien decide quién vive y quién muere, que también eso es terrible. Dicho de otra manera, yo creo que hay un control territorial muy importante del narcotráfico con diversificaciones. No solamente es el tráfico de drogas, porque ahora efectivamente van entrando a otra suerte de negocios, entre comillas, y evidentemente hay estados que son... que el polvorín, por así decirlo, es más claro, pero no quiere decir que sea exclusivo. Guerrero,
el tema de Zacatecas también, desde luego Michoacán, y me parece, lo hemos mencionado en este tema, que se toca sectores distintos, el tema de los tortilleros, aguacateros. Hemos hablado cómo no se salva ni la Iglesia Católica en este tema, lo mencionábamos hace poco, cómo también el derecho de piso, cómo se quedan con una lana en las fiestas patronales. De hecho, la expresión del secretario del Episcopado, Monseñor Castro, es muy fuerte, habla de un país salpicado de sangre, es decir, no es cosa menor lo que está diciendo, y me parece que también es un termómetro porque conocen muchos obispos y sacerdotes del país lo que está pasando en cada metro cuadrado, problemas muy, muy graves. Yo que veo en esto muy grave, Trini, uno, la amenaza o el desafío al poder político, porque cuando se va sobre políticos, sobre candidatos, en realidad, amén de que esto es muy lamentable que ocurra, es un mensaje a la clase política en su conjunto. Entonces hay que entender que esto es en escalada, puede ir siendo más grave y hay señales para todos. En segundo lugar, esto mete miedo a la sociedad en su conjunto. Y este componente en la antesala de un proceso electoral puede ser muy preocupante porque el miedo desincentiva y el miedo paraliza. Entonces, efectivamente, si resulta que un poder fáctico en las campañas políticas puede irrumpir, poner lana, bajar candidatos, apoyar o movilizar en favor de un determinado partido político, pues efectivamente hay quien va a decir yo no juego a este juego porque está de por medio la propia vida, como ha ocurrido. Entonces me parece que eso en la antesala del proceso electoral 24 es sumamente grave. Y bueno, me parece que esta violencia que yo lo que diría es, nos hemos venido, me parece que acostumbrando, porque lo vemos en los titulares de los medios de comunicación, en redes sociales, pero objetivamente estamos llegando a más o menos 170,000 asesinatos en el sexenio del presidente López Obrador. Esto de acuerdo a datos oficiales. No es cosa menor, porque efectivamente habla de un fracaso total de la política o de la estrategia que ha definido el gobierno para erradicar justamente, o al menos disminuir la violencia. Ya no hay, si no lo hubo desde hace mucho tiempo, hoy seguir señalando al pasado de la violencia, pues me parece que es una falacia, es una puerta falsa. Ahí está la violencia, ahí está la inseguridad y ahí está este clamor de paz de los mexicanos, que me parece que sigue siendo una exigencia muy importante, pero bueno, lo que estamos viendo me parece que nos habla de un país sumamente violento, sumamente violento. Hay un reporte sobre violencia electoral 2014-2015, que ahorita no recuerdo la fuente, pero prometo darlo al regresar de la pausa, en un momentito lo apunto, pero se daba cuenta de diferentes ataques contra mujeres sobre todo. Este ataque donde muere el esposo de esta mujer, Zulema Carvajal Salgado, no sabemos si por ser ella la principal operadora de Félix Salgado haya sido contra ella, ¿no? Y que le haya tocado morir solamente al esposo. Ellos son operadores perdón que me interrumpa, con Sheinbaum. Y el anterior, el tío de la pareja de la gobernadora, eran de Ebrard, Marcelo Ebrard. Bueno, pues hay que recordar en aquellos años la violencia contra las mujeres también en la política, ¿no? Laura Patricia Hernández, por ejemplo, candidata de Morena a la alcaldía de Chilapa, renuncia a la candidatura tras 9 días de haberse registrado argumentando razones de seguridad. Y así empezamos a leer una gran cantidad de sentencias, ¿no?, que fueron anotadas. Por ejemplo, Silvia Romero Suárez, candidata a diputado local por el PRD, fue secuestrada cuando viajaba para participar en actividades proselitistas en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano. Fue liberada 24 horas después. ¿Será ese el tenor para este proceso electoral 2023-2024, Augusto? Es el peligro que nos mencionaba Guillermo y lo mencionaba también Gabriel. Se preguntaba para quién es el mensaje. Decía, el mensaje es para la gobernadora. Quizá el mensaje es para su papá y están entre ellos, pero el hecho de que empleen el territorio para mandarse mensajes de la peor manera, cortando cabezas, poniéndolas en la vía pública, mensajes directos diciendo ¿y cuándo nos tomamos el segundo café? Guerrero es una muestra de eso que también ya mencionaba Guillermo. Es una disputa por el territorio. Yo ya no creo que estén los criminales en términos de desafiar a la autoridad, como para qué la desafían. Es entre ellos. Entre ellos 20 grupos, hoy nos amanecimos con la noticia, 20 grupos criminales se disputan territorio en Guerrero. 20 de ellos, 3 son nacionales, los ya conocidos cárteles más grandes del país, pero tienen 17 de manufactura local. ¿Cuándo van a poder con eso? Y sí, está el cobro de piso, pero también está el cobro de piso para autoridades municipales.
Ahora, para ser presidente municipal o presidenta municipal, te piden un porcentaje del presupuesto como cobro de piso. Y muchos lo están aceptando, porque no es lo mismo estar ahí en el territorio que mirar la política o el desenvolvimiento de las autoridades desde lejos. Hace no tanto, desde Estados Unidos, el ejército nos dijo que 35% del territorio estaba tomado por el crimen organizado. Yo creo que se quedaron cortos. Si hacemos la suma de a poco, nada más la dimensión de Guerrero, y yo creo que en Guerrero no se salva ninguna parte de Guerrero de estar a expensas del crimen organizado. Michoacán cada vez está más copado, Morelos, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California. Es decir, ¿dónde está el Estado mexicano? ¿Cuál es la verdadera nación? ¿Quién tiene la verdadera autoridad? ¿Cuáles son las leyes que con más apego se cumplen? Las que ponen ellos. Porque las que tenemos para regir nuestra propia vida, no hay autoridad que las haga cumplir. De ahí la impunidad. Y de ahí este reciclarse constante de las cosas. Y seguimos atendiendo conferencias de prensa, llamados a decir, vamos bien, aquí están los números. No importan los números. La verdad, ahorita ya no importan los números. Hay que ver los hechos concretos y qué está haciendo de la vida de las personas. Yo no conozco a nadie que escuche las cifras de seguridad, las oficiales, y les diga a sus hijos, ya pueden salir en la noche porque ya disminuyó. Exacto, ya están tranquilos. La incidencia delictiva. Además, estos números, y hay que insistirlo, nos hablan de denuncias. Toda la baja de delitos se refiere a denuncias, excepto homicidio doloso, y ya hay dudas de que realmente se registran todos, que eso se registra de oficio, igual que el robo de vehículos, que hay que ir a poner una denuncia obligadamente. De ahí en fuera todo dependemos de que la gente vaya a denunciar. ¿Cuánta gente va a denunciar extorsión? ¿Cuánta tiene el valor para decir me están extorsionando, están cobrando derecho de piso? Lo que vemos en Guerrero y lo que vimos hace poco en Chiapas también está incendiado. Son flamas que se van prendiendo y que el poder político lo único que quiere es que se apaguen rápido para seguir sin solucionar. Sigue la combustión ahí, sorda, soterrada, y de repente brinca al contentillo de los grupos criminales que se están disputando el territorio y más. Yo ya no lo dejaría en el territorio, se están disputando nuestras vidas. Fíjate que también estamos pagando la consecuencia de los acuerdos en lo oscurito, los pactos a espaldas de la sociedad con los delincuentes. Porque ahora sí que, parafraseando al presidente, él ha dicho no tienen llenadera, no se refiere a los delincuentes, se refiere a otros sectores que le son adversos. Pero es cierto, cuando desde el poder político hay treguas, hay pactos, efectivamente siempre hay quien queda a disgusto. Esto es una realidad. Y efectivamente van a más y les vas dotando o les vas concediendo un poder impresionante. Prueba es la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo con el líder de... Para muestra un botón, ahí tienen una los que foto. tomaron la carretera, ¿no? Ahí están. Sí. Pero efectivamente tú vas viendo cómo distintos políticos existen o se dejan fotografiar o no quieran ser fotografiados, pero consta una fotografía. Y entonces ha habido grupos muy importantes que se han disputado el territorio, como dice Augusto, nuestras propias vidas, pero efectivamente con la venia, la complacencia del poder político. Pero después los delincuentes piden lo suyo. Entonces, por eso aquí tiene que haber imperio de la ley y Estado de Derecho. Lo demás me parece que es una falacia. Esta argumentación de treguas, pactos y demás, a final de cuentas, nunca van a ningún lado. Y también tocando el punto de la policía, no solamente es la indefensión en la que viven, porque también es cierto, hay policías muy honorables, pero te pones a ver, es diametralmente distinto el poder de la delincuencia organizada con lo que viven los policías municipales, sobre todo en ciudades pequeñas. Si eso le sumas la penetración del narcotráfico en los cuerpos policíacos, en donde en ocasiones hay nóminas paralelas, pues efectivamente en algunos lugares lo tienen copado. Insisto, quiero reconocer y destacar la labor de buenos elementos, que los hay sin lugar a dudas, pero efectivamente es una batalla en ocasiones de David contra Goliat. Ojalá acabara el tema como en la gesta bíblica, lo que de poder derrotarlos. Que con una onda bastara. Que con una onda bastara, pero no es tan sencillo, la verdad es que no es tan sencillo. Y sobre todo que también tendríamos que reconocer, bueno, a lo mejor las acciones atinadas, profesionales, que en algún momento la Marina o el Ejército ha tenido en México. Recordemos que en sexenios pasados o en años pasados era como nuestro máximo institución, ¿no? Es a la que más se le respetaba y
¿Y qué pasa con esas historias heroicas del ejército? De hecho, ya no lo ves. O sea, cuando detienen a alguien, como antes que lo televisaban todos los medios de comunicación, ahí estaban presentes, ya no lo ves, ya no. Sin embargo, yo lo que voy también, algo es de la desesperación que hay. Lo platicamos en programas pasados, como las madres buscadoras, por ejemplo, que han tenido que pactar para que las dejen buscar. Esa es otra parte de la violencia. Menos que pacto, yo diría, han tenido que pedir permiso. Permiso les han para dicho, buscar. Denos permiso de buscar, pero no a las autoridades. Cuando tenemos 110,000 desaparecidos a nivel nacional, que es un número que no es espeluznante, la verdad es que sí. no lo puedes... y esa parte también es una parte de la violencia que vivimos en el país. O sea, hablábamos de varios estados, o sea... Te puedo decir el caso, volviendo a Colima, por ejemplo, para la labor informativa, simplemente de que uno, aparte de las entrevistas, que esto para cruzar información, y da la casualidad que por la inseguridad que se tiene en Colima, la gobernadora casi no da ni ruedas de prensa ni entrevistas, por lo mismo de cómo está. Sin embargo, no deslinda esa responsabilidad al resto del gabinete. O sea, está muy centrado. Pero ese es un ejemplo de lo que pasa en un estado como Colima, chico, donde la labor informativa no solamente es por el crimen organizado, que están atentando, o sea, está el riesgo de su vida, sino con las autoridades, ¿no? Bueno, pues para cerrar este espacio... El problema es que están rebasados los gobiernos, porque antes los gobiernos estaban arriba de los grupos criminales y ahora los grupos criminales ya es el reto, o están arriba. Como sucedió en Colima también, pues no estuvo la gobernadora, no se tuvo que ir a vivir ahí con los militares, en la zona militar, la de Colima. Fue Baja California, ¿no? No, Tijuana, fue la de Colima. También Tijuana, ¿no? Tijuana, ¿verdad? Y la de Colima fue hace un año, poco más de un año, a poco tiempo de que llega de gobernadora. Pero el gran problema es que ya son tantos grupos, no nada más es uno o dos, sino hay estados como Guerrero. Yo creo que Guerrero es de los más críticos porque son 20 grupos. Y antes era uno o dos grupos. Y precisamente cuando un grupo domina, baja la violencia. Pero cuando son dos grupos, pues se confrontan para ver quién controla el territorio. Pero cuando son 5, 10, 15, 20, como el caso de Guerrero, pues qué crítico. Pero además, ¿cómo ya ni respetan a la autoridad política, ¿no? Al gobierno. No, es contra la sociedad, es contra la autoridad, es imponerse totalmente en las diferentes zonas del país. Así que bueno, hablábamos un poquito de la política, ¿no? En este tema de la inseguridad, y vamos a regresar precisamente con este tema del Frente Amplio por México y bueno, la disputa de quién estará al frente precisamente o encargada de construir este frente. Al regresar de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso y vamos precisamente a en qué condición justo se está desenvolviendo este proceso político electoral 2023-2024, pero hay un tema muy interesante que es este del Frente Amplio por México. El día de mañana, martes, se vence el plazo para quienes están contendiendo precisamente abanderar este frente, acumulen sus 150,000 firmas para poder pasar a la siguiente etapa. Estaba pensando en un concurso y no, ya pasaste la primera, se quedan 4, pasan 6, no sé. Como la canción de los perritos, ¿no? ¿Cuántos nos De quedaban? los 10 que me quedaban. Pero no es catafixia, ¿verdad? No es O en catafixia. un elefante seco. Pero fíjate que... O no sé, para los que vayan perdiendo, oye, ya aplácate y ¿no? ¿Con qué te vas a unos quedar que después? se están saliendo Mira, desde antes, al tiempo. ¿no? Quizá valga Sí. la pena, Trini, recordar con la audiencia que nos escucha esta noche la génesis de este proceso. Al principio, pues señalado, aquí mismo lo comentamos, con inconsistencias, dudas de si efectivamente se abrió lo suficiente a la sociedad el proceso, que si se impuso la partidocracia, en fin. Y la verdad, lo que hemos visto, me parece, a lo largo de estas semanas, no hay proceso perfecto en este tema. Era muy difícil, me parece que lo señalaba el propio Augusto, partidos tan distintos como el PRI, el PRD y el PAN, que para muchos sigue siendo, y lo es, un cóctel muy complicado,
pues efectivamente entre los acuerdos políticos que siempre han existido, el tema de listas que ya tenían preestablecidas y palomeadas, sobre todo para ir al Congreso, a las alcaldías, a las gubernaturas, pues de alguna manera es descomponer acuerdos que ya estaban en lo oscurito, bien planchados. Entonces yo creo que el proceso del Frente Amplio hay que reconocer que transitó, caminó. Recuerden que al principio incluso la PAN no jalaba, en fin, una serie de dificultades. Pero hoy por hoy lo cierto está en que el proceso está en marcha, en una etapa importante, ya con una criba interesante, es decir, de este grupo interminable en la oposición, se van decantando tanto en el PAN como en el PRI. Pues en realidad estamos hablando hoy de 6 personas. No todos con posibilidades, aquí hay aspirantes y suspirantes, hay que decirlo. Que el día de mañana podrían ser 13, dicen que serían. No, ya de las 32. No, pero me refiero, hoy en realidad, a ver, si ya vemos una criba seria, pues ¿de qué estamos hablando? De Xóchitl Gálvez y de Krill en el caso del PAN, el caso de Beatriz Paredes y de La Madrid en el caso del PRI, Silviano Aureoles en el caso del PRD, que es de los que yo más bien catalogo como los suspirantes, pero bueno, para que el PRD ya en vías de extinción tenga algo que poner ahí sobre la mesa, ¿no? Pero lo que quiero decir en realidad no va a ser mucho más amplio este tema. Otros ya de alguna manera levantaron la mano a Xóchitl Gálvez o simplemente declinaron. El caso de José Luis Romero Hicks, por ejemplo. El caso del propio, la persona que encabezaba la OCDE, que se me fue el nombre. José Ángel Gurría. José Ángel Gurría, un gran perfil técnico, pero efectivamente me parece que en tiempo se bajó del tema. Lo que quiero decir es, se va cerrando y esto se pone más emocionante, pues el número de aspirantes. ¿Agregarías a Mancera ahí? ¿Agregaría? A Mancera. A Mancera, desde luego. Para como completar el sí, cuadro. me parece que hay 10. Entonces, lo que te digo, hablamos más o menos de 6. Esto se va a ir cerrando. Claro, también hay que reconocer que en medio de este proceso irrumpió o hicieron que irrumpiera, como lo quieras ver, Xóchitl Gálvez. Entonces, efectivamente, un proceso inusitado, importante en términos políticos, en términos de opinión pública, que vino a descomponer para muchos el asunto, tanto en Morena, porque esto volvió loco al presidente de la República, pero también hay que decirlo que al interior del frente le significó complicaciones, porque hay que decir que muchos ya daban por sentado el tema de la candidatura de Krill. Es decir, ayer que me parece que con rudeza innecesaria Xóchitl Gálvez anuncia que hay mano negra en la recolección de firmas, porque me parece que yendo como va de bien en este recorrerse el país estaba de más señalarlo, pero es cierto que llama la atención que algunos que no están haciendo ni campaña, pero que tienen estructuras partidistas fuertes y recursos, pues tienen las firmas sin hacer todo este esfuerzo que por lo menos se percibe en la senadora Xóchitl Gálvez, bueno, ¿no? Ella denuncia que no había firmas y que de la noche a la mañana hubo un montón de firmas. Lo cual además es evidente que así es, ¿eh? Fíjate, hagamos la pregunta, ¿quién junta firmas para Krill? Por poner un caso, ¿no? Es decir, dice yo, aquí en esta mesa, ¿no? A ver, dígame, pero lo que quiero decir es que efectivamente una de las inconsistencias del proceso es que efectivamente está diseñado para que quien tiene estructura partidista lógicamente junte más firmas o quien tenga más dinero para juntar firmas. Me parece que aquí lo llamativo ha sido un fenómeno como Xóchitl Gálvez, que los está rebasando por la izquierda, que tiene ya sobradamente el número de firmas en este proceso y que si no sucede otra cosa, a mí me parece que va a ser muy difícil que la paren, porque efectivamente vienen las siguientes etapas que ya las comentaremos más adelante. Primero la junta de firmas, vienen los foros, que eso va a ser interesante, ya foros con menos personas. Por cierto, uno va a tener lugar en Guadalajara en agosto, eso va a ser interesante, otro en León, Guanajuato, en Monterrey. Pero también es interesante después lo que va a suceder en términos de las encuestas. A final de cuentas son los elementos de los que consta este proceso del Frente Amplio por México. Y te pregunto, Gabriel, porque es posible que Xóchitl Gálvez esté llegando con el gusto de la gente, porque tiene carisma, porque ha podido llegar, y que Beatriz Paredes esté justo colocando por esa estructura de la que habla Guillermo, y que sean a lo mejor ellas dos quienes estén justo mejor posicionadas, sobre todo porque están rebasando las 150,000 firmas. Hay quienes argumentan que Beatriz Paredes o Xóchitl Gálvez tienen 350,000 firmas. Sí. Y agregaría a Santiago Krill también la pregunta que hacía Guillermo de quién junta firmas para Santiago Krill. Dice Augusto, yo no. Pero ¿quiénes son los que juntan por los comités estatales del PAN? Claro. Porque aquí Krill creo que traía como 11,000,
No sé si traía más que Xóchitl Gálvez. Sí. Traen sometida la estructura. Pero la estructura del PAN ha estado trabajando para Santiago Krill. Sin embargo, yo advierto que pues, se va a imponer Xóchitl Gálvez como se impuso Fox en su momento, de afuera hacia adentro, ¿no? Cómo con ese respaldo ciudadano llega con esa fuerza, con esa velocidad. Y efectivamente, yo creo que fue un error de Xóchitl descalificar el proceso, el cuestionar, más que descalificar, el cuestionar, ¿no? Cuestionar, porque finalmente ella va a necesitar de todos. Ella pues, trae una ventaja amplísima, 400,000, casi 400,000 registros trae a su favor. Entonces, ¿qué necesidad, como dice Juan Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad de haber hecho esa expresión? Ahora, hay quienes han señalado que deberían de bajarse todos los demás y apoyar a Xóchitl. Yo creo que no, yo creo que el proceso debe seguir, porque es ejercitar el músculo, es que se activen las estructuras de los partidos políticos que finalmente pues van a participar, y Xóchitl va a requerir de todos ellos, por un lado, la sociedad, las organizaciones ciudadanas que la están apoyando, pero también los partidos políticos que pues van a tener sus estructuras. Además, ¿cómo aprovechas estos tiempos que no son legalmente preelectorales ni electorales, sino con un asunto como este? No puedes desaprovecharlo, así como lo planearon, queda como anillo al dedo, ¿no? Sí, y yo creo que finalmente, con los cuestionamientos que se le pueden hacer al frente, yo creo que sale ganando el frente, sale fortalecido, porque finalmente es un proceso donde quien quede va a ir muy legitimado. Trae la legitimidad y por otro lado, pues ya le entra a la sociedad a apoyar, los que se identifiquen con Xóchitl, apoyar a Xóchitl, y los partidos políticos ya también se activan. Entonces, por donde se le vea, yo creo que el proceso del frente ha sido bueno, y por otro lado, pues todo ese voto antisistema, antigobierno, lo están aglutinando, que es muy importante para cuando se llegue ya los tiempos ya de competencia de quienes vayan a ser las candidatas o los candidatos, pues ya tengan muy definidos los apoyos, las estructuras, la organización y todo lo que se requiere, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no veo otra candidata del frente más que Xóchitl Gálvez, con mucha fuerza. Vamos a ver cómo se comporta en los debates, donde ahí sí es muy buena Beatriz Paredes, ¿no? Y Enrique de la Madrid, yo creo que sí tiene mucha preparación. Enrique de la Madrid yo creo que sí tiene mucha profundidad. No tiene el carisma que tiene Xóchitl, pero sí tiene una propuesta interesante. Va a ser interesante porque ahí se va a ver también a Xóchitl en el espejo, ¿no? Todavía no hay fechas para debates, ¿verdad? No. Esas consultas de opinión pública sería el siguiente proceso, ¿no? La siguiente etapa. La siguiente etapa. La siguiente etapa. Los foros. Son los foros, son los llamados foros donde efectivamente pues los vamos a ver confrontando ideas y demás. Uno en cada circunscripción, ¿no? Sí. Esto es en agosto mismo, porque a final de cuentas ellos 7. a principios de septiembre tendrá que haber Sería la última El 3 semana, ¿no? o 4 Prácticamente. de septiembre ya tiene que Ya haber habrá- el que sea el El encabezando encargado de coordinar Sí, el el frente. Como diría el presidente, estará designada la señora. Sí. Ya la innombrable, diría el presidente. La López señora Obrador. X. La señora Sin X. embargo, este frente, pues está con varias críticas. Una, la estábamos viendo, el desencuentro en redes sociales entre Alejandro Moreno y Claudio X. Claudio X, principal impulsor de Xóchitl Gálvez, en menos de una semana, en menos de 2 semanas impulsan esta candidatura, ¿no? Pues sí se pudiera decir, ¿no? Ese es una. El otro, que ya se bajó y que pues obviamente no reunía todas las firmas, es el exgobernador de Colima, José Luis Preciado, que critica y ventila una plática con Marco Cortés, donde dice, bueno, él ya me dijo que va a ser Xóchitl, y van en la primera etapa, van a estar 2 por el PAN, que sería Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, 2 por el PRI, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles por el PRD, inclusive hasta a Vaca
cabeza de vaca, lo pone con el PAN, que serían los 3, y ya al final nomás sería Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill los que estuvieran en la recta final, para ya nomás que quedara, pues son las críticas que se están haciendo al interior. Yo coincido que fue un error, o sea, se me hace un error innecesario de Xóchitl Gálvez al ventilar y criticar un proceso al interior, cuando ella se va a beneficiar al final, ¿no?, de estas firmas. Efectivamente, ella tiene el 60% de las firmas de, pues, gente militante del PAN, el 40% de ciudadanos. Sin embargo, aquí en Jalisco sí hubo quien recabara firmas para Santiago Krill. De acuerdo a mi compañero periodista Julio César Hernández, Santiago Krill obtuvo 15,748. Beatriz Paredes 15,546, Berta Xóchitl Gálvez 11,890 y Enrique de la Madrid, pues súper lejos, 3,900. Pero esas son cifras, en Jalisco al menos le trabajó a Santiago Krill el comité estatal, Como muchos comités del país, Sí, como muchos. Y sin embargo, también hay expresiones dentro del Partido Acción Nacional donde dice la gente viene y quiere votar, quiere por Xóchitl Gálvez. Oye, pensé que Partido Acción Nacional, con este discurso de la inclusión, se iba a decantar ya por una mujer. Pero el sometimiento, esa es otra cuestión. Pero fíjate que el tema no es si por una mujer o no, por algún candidato de la sociedad, ¿sí me explico? El tema es el reto del partido. Qué bueno que hoy sea una mujer la que está dando la batalla. Pero en todo caso, perdón que iba aquí a hablar a Augusto, pero el tema es no solamente si es una mujer o un hombre, sino decir, oye, si el partido, los partidos yo solamente anotaba están abiertos a que alguien más allá de la esfera partidocrática, digamos, pueda aspirar a construir un proyecto distinto. Simplemente sería mi acotación. Yo solo apuntaba el factor. Por si acaso. Por sí. Te ganó. No. Te ganó el feminismo. No. Son los factores. Pero se tiene que... Está bien que te emociones, se vale, ¿eh? Se tiene que incluir. Gracias, mi querido Gabriel. Dile, se tiene que incluir. Pues es que... Qué divertido, ¿no? Que cuando toca el discurso son, ¿no?, muy insistentes. Pero en los hechos. ¿No? Políticamente. Y en los hechos ves cómo se van sopesando justo las tendencias, ¿no? En este caso, sí, pues está inclinada hacia una candidatura masculina que, bien lo dices, no importa si eres hombre o mujer, el asunto es que llegues y hagas un excelente trabajo, ¿no? Gobernando, seas un buen candidato o candidata. Sí, al Frente Amplio le sucedió con la llegada de Xóchitl lo que le pasó a la Liga de Fútbol de Estados Unidos, ¿no? Si no llega Messi, ni quien la voltea a ver. No sé. La llegada de Xóchitl hizo que se nos haga interesante el proceso, que se nos haga atractivo y que aquí estemos pensando. Los demás los considerábamos ya derrotados para el 24, quien ganara. No había realmente una oposición. En la carrera presidencial. Ella los puso en la mira y los pone al nivel. No quiere decir que ella ganó, porque coincido con ustedes. Es muy importante que se haga el proceso completo. Y tal vez se equivocó al decir que va a ser fruto de un proceso que estuvo manchado por la ilegitimidad. Ella creo que no debió haberlo señalado. Sin embargo, recordemos que una parte del proceso implica que esos que se registraron voten. Y si de golpe pudieron meter tantas firmas debajo de la manga, pueden votar. Eso es cierto. Ella ya sabe soplarle al jocoque porque ya se ha quemado con la leche. Ahora, bueno, vamos a la pausa y dejamos los siguientes comentarios al volver. Ya regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso platicando sobre este Frente Amplio por México. Yo estoy interesada de manera particular en que me expliquen esta fórmula, ¿no?, de cómo es quien ha entregado su firma para apoyar a un contendiente, aspirante, para no decir precandidata o candidato. ¿Qué es lo que notó Xóchitl Gálvez? Para retomar justo este tema, que se me hizo interesante. Es que quien se registra y otorga su apoyo a un candidato tiene derecho a votar, porque va a haber una votación, pero solo van a votar aquellos que se hayan registrado en la plataforma del Frente Amplio. Entonces, porque te pidieron tu identificación, tu registro, claro, con tu INE. Hasta tu foto, vamos. Hasta tu foto. Tú tuviste en el frente que darte de alta y
compartir la fotografía de tu rostro y de tu credencial de fotografía por delante y por detrás. Que se note que no me Que se note que te... Que tampoco conseguiste firmas. ¿Y dónde está el apoyo a la mujer Xochitl Gálvez si no está registrado? Ya me la valí. Ahora, Tienes de oportunidad esta mira mañana. lo que has hecho. No, pero mira, emocionate. Emocionate porque, como dicen, haya sido como haya sido. Ya está ahí. En el 24, después del 2 de junio, una mujer va a gobernar este país. Sí, sí. Yo creo que una mujer, Y es una buena noticia. entonces, o va a ser Xochitl o va a ser Claudia Sheinbaum. Desde mi punto de vista, creo que va a ser Claudia Sheinbaum la candidata de Morena. Y Xochitl, entonces, el resultado final, ¿cuál va a ser? Las mujeres al poder. Finalmente, es una buena noticia. Claro. Por primera ocasión, México tendrá la oportunidad de que una mujer tenga la máxima responsabilidad prueba, y un reto, del ¿no? país, porque los hombres, la verdad, lo han hecho muy mal. Y ambos Ve cómo está el muy país, la capaces. seguridad, hablamos de la seguridad, el tema de la salud, hemos hablado de hasta el cansancio, el peor fracaso de este gobierno. Entonces, bueno, vamos a ver las mujeres si tienen esa sensibilidad, esa inteligencia, ese carácter, pues para lograr rescatar el país de esa violencia, de esa paz que hemos perdido. Hemos perdido la calle, los espacios públicos y ojalá pues esta presente y ese futuro que estamos viendo vaya a cambiar, ¿no? Una sensibilidad para captar las necesidades, pero reitero, después de que se registraron, quien se haya registrado, ¿no?, en este frente, con fotografía, INE y todo, ellos van a tener la posibilidad de votar, ¿en qué momento? Para ver ¿Cuándo? quién va a encabezar el Frente Amplio. Es la última parte del proceso. Después de escucharlos en los foros, en las 5 circunscripciones electorales del país. ¿Qué tendrá que ser? Se abrirá la plataforma, se pondrán ¿verdad? casillas. Sí. En para septiembre ir a ya hay el votar. resultado. El 3 de septiembre ya está el Esto resultado. sucede todo en agosto. Es que son en realidad 3 elementos, Trini, lo que conforman la ponderación final para tener el candidato o candidata del Frente Amplio por México. Uno, desde luego, es la votación, porque efectivamente lo que dice Augusto es así. Quien dio su firma, primero es el primer peaje es el número de firmas. La firma. El que no la apuntó, pues 150,000. simplemente queda eliminado. Después Que son vienen varios. los foros a efecto de que la gente pueda contrastar. Y yo coincido plenamente con Gabriel. Es muy importante en un proceso democrático que podamos ver, con independencia de hoy la fuerza de Xochitl Gálvez, que la podamos ver debatiendo con los que aspiran a tener la candidatura de la oposición en este país. Me parece muy relevante. Y tras ese tema viene tanto la encuesta, que eso es otro indicador, y va a valer igual que lo que significaría la votación. Se va a ponderar, así como los exámenes que hacen los chavos, en donde hay un examen oral, después un 20%, pues lo 30%, mismo. sí. Entonces, en el fondo, ahí está, yo creo que sí, la preocupación de Xochitl Gálvez. En una encuesta de opinión, yo estoy casi seguro, con independencia de los márgenes de error en las encuestas, que es muy difícil que no quede como favorita. La pregunta es qué pasa en una votación que puede ser acotada y controlada, máxime si los partidos políticos, como está quedando de manifiesto, han metido la mano también. Claro, y tendríamos que ponderar. Aquí, sin dificultad, reconocemos que Santiago Krill ha recibido el apoyo de su partido, cosa natural y está bien. Hay que ponderar lo que ha hecho Xochitl sin el apoyo completo de un partido político. O sea, tendríamos que multiplicar por cuánto su votación. Es decir, tiene una fuerza real que creo que va a ser mayor, y coincido con ustedes, en la medida en que el proceso del Frente Amplio sea transparente, sea creíble, sea abierto a la población. Eso haría un proceso, como decías, Guillermo, inusitado, que le daría fuerza al candidato de la oposición, con o a la más candidata de la legitimidad, ¿no? oposición. Sobre y además todo. legitimidad. Y el 3 de septiembre es cuando ya se nombra al que va a encabezar este Frente Amplio. Sí. Y bien lo dijo Guillermo, las ciudades donde se van a hacer los foros del 17 al 26 de agosto serían Monterrey, Tijuana, León, Guadalajara y Mérida, donde ya el 3 de septiembre pues va a estar quien lo encabece. Y definitivamente yo digo que 3 mujeres. A mí Beatriz Paredes se me hace también una persona muy capaz, una política que tiene una experiencia y una trayectoria muy amplia, pero siento como que ya no es su momento en esta etapa, o sea, en este
proceso, ¿no? Sí, yo creo que pero en algunos aspectos puede elevar la vara. Sí, pero su experiencia, su mesura, su conocimiento puede llevar a que el resto de los participantes en los foros eleven un poco el nivel del debate, que eso también nos hace falta en la presentación de candidatos. Sobre todo, ojalá sean buenos debates, ojalá sean buenos debates. Yo creo que no sí lo merecemos, ¿no? Le tener da una vuelta a 2 que 3 de ellas. Eso puede ser muy positivo también. El que se dé un debate de altura de ideas, de confrontación de ideas, de una buena dialéctica. Y por otro lado, vamos a medir a Xóchitl si ese impacto mediático que tiene a la hora de que la gente vaya a votar, ¿cómo le va a responder? Porque ahorita, pues, indiscutiblemente, el impacto mediático es la que más ha tenido de todos, incluso de los 6 de Morena. Ella en redes es la número 1. Pero las redes, pues, no es el país, ¿no? Es un sector importante, pero no se traduce en votos. O sea, que en algún momento se podría convertir en la princesa o la reina del pueblo, ¿no? No justo la que lleve el nombramiento, pero sí a lo mejor un ser, una persona, un personaje muy querido y que lo vaya a ver en los resultados, que no le den para ganar, pero que ¿Y cómo se traduce a la hora ya de voto por voto? De las urnas, en la urna, ¿cómo se traduce? O sea, esa fuerza mediática, ese afecto, calor que ha generado, si se traduce en resultados. Si es aplastante o si gana con una ventaja normal, no grande, que es ahí donde vamos a medir realmente quién es Xóchitl Gálvez, porque ahorita, bueno, a lo mejor está valorada, ¿no? En ese sentido, porque sí hay una estrategia de posicionamiento muy fuerte, donde hay grupos económicos de poder que le están apostando, que no están de acuerdo con Morena, con la 4T, y ven a Xóchitl, pues, que concita muchos apoyos, Xóchitl. Entonces, pero necesitamos verla ya en esa pista, cómo los ciudadanos la apoyan, ¿no? Va a ser interesante ese ejercicio. Ahora, yo creo que, perdóname, al contrario. No, se nos va a echar carrilla de que ya no te dejé hablar. No. Pero yo creo que en los foros vamos a conocer la justa medida de Xóchitl. A mí me tocó en una conferencia que dio a militantes de varios partidos, pero invitada por el PAN. Y sí, o sea, sí jala dentro sí, es empática, hay empatía con la gente. Sin embargo, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo fuera de aquí dije, percibo en ella algo parecido a como inició Fox. A lo mejor están en desacuerdo conmigo, pero yo así lo percibo. Se me hace una persona que le dio frescura a este proceso dentro del Frente Amplio por México, sobre todo porque eran las mismas caras que estábamos viendo. Santiago Krill, que ya cada etapa, pues ya sabemos que va. Hay 2 que 3 nuevos dentro de esto, pero al fin y al cabo ella fue una cara fresca dentro de este proceso y que vino a revolucionar, como bien dices, este proceso. Había un deseo de la población, y así lo veo, de saber cómo iba a ser el juego de los de enfrente. Estábamos ya como muy conocedores del juego de Morena, del partido en el poder, y deseábamos esto. No importaba quién, nombres ni formas, pero que se manifestaran. Y creo que eso... Le volvió a poner esperanza al tema, ¿eh? Sí. La gente daba por sentado que Morena era invencible. Quién sabe si lo sea o no, pero cambió la percepción y la posibilidad de que pueda ser. Porque una cosa es cierta, ¿eh? Suponiendo que Xóchitl Gálvez, que creo que así va a ser, finalmente sea la candidata del Frente Amplio por México, sería la que tiene los atributos para hacer una campaña de más conexión emocional, de hablar el lenguaje de la gente, porque hay que recordar que una campaña no se gana con propuestas, ni con visión de Estado. Ojalá después tengamos en el gabinete personajes como los referidos que puedan ser parte de un gobierno amplio de coalición. Pero lo primero es ganar. ¿Y qué puede representar Xóchitl Gálvez? En el caso incluso de no ganar, la locomotora que arrastre votos para los congresos locales y para el Congreso Federal. Eso es bien importante, porque al final de la historia no es fácil derrotar a Morena, pero creo que no hay que perder en el foco que lo más importante de todo es el Congreso Federal. Porque, de hecho, el presidente López Obrador lo tiene muy claro. El llamamiento es a tener la totalidad del Congreso para hacer del país lo que les dé su gana. Entonces me parece que no hay que perder de foco que esa es la batalla más relevante. Ahora, eso es muy importante porque este proceso del Frente Amplio lo están emprendiendo 3 de las instituciones monolíticas más reacias a cambiar del país.
el PRI, el PAN y el PRD, que a pesar de los trancazos que se han dado electoralmente contra la pared, e inclusive cuando han sido gobierno, se resisten a cambiar. Aquí tienen la gran oportunidad de cambiar, de hacer un proceso legítimo, transparente, que apoyen fuertemente a quien resulte ganador o ganadora. Pero hay otra parte de la sociedad, del esquema democrático, la parte más importante de la sociedad. Nosotros ya habremos aprendido que no es que llegue Xóchitl o Claudia, si fuera su turno, y vaya a solucionar los problemas sola, que tenemos por solucionar. Necesitamos un tipo de involucramiento distinto. Nosotros también debimos haber aprendido la lección. Les hemos creído consistentemente, sí, lo va a poder todo Vicente Fox, lo va a poder todo después Felipe Calderón, lo va a poder todo Enrique Peña Nieto. No lo pueden, y nosotros hemos estado en muy buena medida y últimamente, al menos los últimos 12 años, contra la pared, defendiéndonos de la violencia, pero nosotros necesitamos tomar un aprendizaje de esta democracia y decir qué tanto podemos esperar realmente de la nueva presidenta de este país. Va a tener muy poco espacio de maniobra. Qué bueno que llegue un viento democrático distinto, que al menos se organice un diálogo diferente en la sociedad, pero ¿qué rol vamos a jugar nosotros más allá de ir a votar? Sin ese rol bien establecido y bien comprometido, las cosas difícilmente van a cambiar en el sentido que queremos. No le podemos dar la espalda a un triunfo de cualquiera de los dos, seas quien seas. Cuando hablas de esta crítica a la que deben de estar sujetos o sujetas quienes queden, ¿no? ¿Será que Xóchitl Gálvez, con esta crítica que le hace al procedimiento que ustedes lo acaban de comentar, no se estará zafando, sacudiendo, aunque está dentro del frente, pero sacudiéndose de todo esto que tú mencionaste que nos tiene como cansados o cansadas, que es, por ejemplo, el revolucionario institucional, que mucha gente está criticando, Alito Moreno, ¿no? Todo esto. ¿No será un juego, una forma de Xóchitl de decir, es que aunque voy con el apoyo de todos los demás porque lo necesito, yo traigo otra idea de gobierno? Pero no es el momento. Y me deslindo de cualquier cosa que sea irregular, aún estando en mi propia casa. Es otra etapa que va a ser importante en su momento, cuando ya se defina si va a ser la candidata, que ahí es donde va a entrar a negociar con los partidos de cuántas posiciones serán para los partidos y cuántas serán para líderes sociales, organizaciones, etcétera. Y eso pues también va a ser muy, muy importante. Claro. Porque finalmente el registro lo tienen los partidos políticos. Los recursos oficiales los tienen los partidos políticos. Para operar y lo que ha sucedido tradicionalmente con los partidos, con los tres, PRI, PAN, PRD, en orden de aparición, es que cuando tienen un candidato presidencial en automático se convierte en el jefe de partido. Y Xóchitl tendrá que asumir ese rol de todos los partidos como titular de los esfuerzos de los tres partidos para lograr un objetivo, y ahí sí será el momento de ajustar los viejos modos de hacer, los viejos modos de repartirse puestos y presupuestos, y actuar como jefa no solo de la candidatura, sino jefa de los tres partidos que la están postulando. Cada candidato presidencial ha sido jefe de su partido. Pero no puede romper, ¿eh? No. Realmente Xóchitl es muy sano, sí, pero es muy sano que se abra la sociedad, que sume a todos. Creo que en ese sentido su discurso es muy bueno, es un discurso de conciliación, es un discurso de suma, es un discurso de apertura, pero efectivamente no es el tiempo para poner el dedo en la llaga en la partidocracia, me parece. Lo que sí noto en esta mesa es que ya dan por hecho, bueno, y tú lo dijiste claro, Gabriel, son dos, son mujeres. Bueno, para mí así vienen las cosas. ¿Y para despedir, Charo? Pues ¿dos y son mujeres? Sí. Definitivamente coincido que va a ser una mujer presidenta del país. ¿Igual? Bueno, yo lo que quiero, o lo que quisiera decir es que hay esperanza, me parece, de un cambio. Antes no existía, cambió el escenario. Pero lo tenemos que creer. Hay que creer y hay que trabajar. Como la sociedad tiene un gran reto en esto. Sí. Así es. Bueno, gracias a usted por habernos acompañado en esta noche, en el lunes. Gracias, Gabriel Ibarra. Con mucho gusto, como siempre. Gracias. Es un gusto, Trini. Charo, gracias. Trini, presidenta. Sí, es lo que estoy viendo, que tengo el apoyo. Gracias, Gabriel, por lanzarme esta noche. Mi querido Augusto, gracias. Yo sí reúno firmas por ti. Vale, ya está. Señores, les haré mi anuncio próximamente. Nos vemos, gracias.